Bueno, compañeras, compañeros, amigos y amigas, tengan ustedes muy buenos días. Estamos en vivo y en directo el día de hoy, domingo 3 de octubre del 2021. Siempre con algunas deficiencias en la transmisión. Voy a cambiar para poder escuchar mejor la transmisión. Les pido mil disculpas. Ocurre siempre esto. Particularmente a mí me ocurre siempre esto. Pero bueno, ya lo estamos solucionando. Hola. Hola. Muy bien, creo que estamos bien en la transmisión. Ha habido alguna deficiencia ahí en el inicio, pero bueno, es casi normal que a nosotros nos suceda. Un día tendremos ya una plataforma propia, naturalmente con los equipos adecuados, con el sistema adecuado, y estoy seguro que sabremos pues dirigirlo bien, ¿no? Como debe ser, ojalá sea así. Sí, este teléfono a veces también, bueno, a veces un poquito este tipo de contratiempos nos turba, nos rompe los inicios, ¿no? Siempre ocurre eso. Pero vamos a procurar ya volver otra vez al tema que nos toca el día de hoy. Es 3 de octubre del 2021, hace 53 años se produjo un golpe de Estado, ¿no es cierto?, liderado entonces por el general Juan Velasco Alvarado. Le llamaron como un proyecto revolucionario de los militares en ese tiempo. Y sobre eso naturalmente se ha escrito, se ha dicho muchas cosas, se ha hecho muchos programas, se ha hecho muchos documentos, se ha establecido una serie inclusive de proyectos que yo he estado viendo
en el lapso de esta semana. Se han publicado libros y uno de ellos es del eminente historiador Antonio Zapata, muy conocido. Además, no solamente tiene esta publicación, como ustedes saben, él es un viejo estudioso, viejo en el buen sentido de la palabra, porque está siempre muy atento a estos temas, pero además muy atento también a otros que tienen que ver con la historia del Perú. De modo que es un historiador muy reconocido. Pero eso pues no le quita, ¿no es cierto?, esa cierta afiliación que él tiene para contarnos la historia, y yo diría contarnos la historia desde su manera de ver, desde su manera de apreciarla, con la cual naturalmente nosotros, particularmente los apristas, no siempre podemos estar de acuerdo, ¿no? Y ese es un poco lo que nos atrapa el día de hoy, para poder un poco, no contradecir, finalmente esa es una opinión que él tiene a lo largo de de las páginas que él ha desarrollado en este libro, sino desde el punto de vista nuestro, cómo nosotros hemos percibido, cómo hemos visto esta llamada Revolución de Velasco de 1968, ¿no? Y finalmente, si es que lo que dice el historiador Antonio Zapata, pues desde nuestro punto de vista, y hago siempre esa salvedad, se ajusta a la verdad, se ajusta a las circunstancias que pasó, que ocurrió en ese tiempo, ¿no? Y yo sí soy crítico, porque un historiador con estas características, con estos conocimientos, naturalmente es alguien muy versado, muy conocedor, ¿no? No solamente ha tenido a su cargo esta etapa, sino también otras, de manera que él conoce muy de cerca. Y ha tenido también en algún momento programas en la televisión, inclusive alguna entrevista bastante larga sobre este periodo de Velasco, ¿no?, con el propio presidente Alan García. De manera que todo eso pues refuerza lo que nosotros decimos el día de hoy, ¿no? Es una opinión seguramente importante, pero muy sesgada, muy del punto de vista del autor, ¿no?, desde su quizá vertiente ideológica, ¿no? Porque ahí les fluye, no les nace la objetividad, sino les fluye obviamente la parte ideológica, la parte cortante, la manera de cómo ellos quieren ver la historia y quieren contarnos, quieren transmitirnos, ¿no? Y no siempre es así. Yo creo más bien que la historia hay que escribirla pues como ha pasado, como ha sucedido, ¿no? Inclusive hay el antecedente también del historiador Antonio Zapata respecto al caso de José Carlos Mariátegui, ¿no? Él insistía siempre, y eso está también en la grabación, en la entrevista que le hizo al presidente Alan García en ese tiempo, él insiste que José Carlos Mariátegui, por ejemplo, el año 19 fue becado por el gobierno de Leguía, ¿no? Un poco pues disimulando ese hecho, la parte digamos débil de la biografía de Mariátegui, que en el fondo ya después, naturalmente con los documentos que se han publicado, y además está en el libro Historia del APRA de Percy Murillo, ¿no es cierto?, finalmente no se descubrió, sino finalmente se tuvo que aceptar que Mariátegui había sido un empleado del gobierno de Leguía, ¿no? Había sido el hombre de la propaganda, el hombre que llevaba, digamos, la propaganda del gobierno de Leguía en Europa, ¿no? Esa etapa en la cual Mariátegui se va a formar también ideológicamente, como él muy bien lo ha reconocido después. Esa es la parte, por ejemplo, que el historiador Antonio Zapata no la transmitía pues como debía ser, ¿no? No la transmitía, ¿no? Simplemente decía una beca, ¿no? O te vas a la beca, acepta la beca o te vas prisionero. Imagínense si eso le hubieran ofrecido a Haya de la Torre. Naturalmente se lo ofrecieron, pero él nunca aceptó, siempre rechazó.
y ustedes saben en qué circunstancias Haya de la Torre salió desterrado, ¿no? Y se va a cumplir ya el 3 de octubre, cayó preso, ¿no? En 1923, justamente, y luego va a salir a largo destierro, no va a llegar a México en noviembre del año 23, va a fundar con Julio Antonio Mella las universidades populares José Martí en Cuba. Permítame un ratito, no sé si algo pasa aquí, pero bueno, yo no tengo camarógrafo, me gustaría tenerlo en algún momento, ¿no? Lo tendremos. Pero bueno, yo creo que estamos bien. Esa es una parte, por ejemplo, que cuando la historia no es objetiva, cuando no se reconoce, y ahí hay un libro inclusive muy bien documentado de un historiador aprista, Nelson Vázquez, ¿no? Que tuvo que sacar los documentos de Cancillería para demostrar definitivamente que Mariátegui había sido un hombre asalariado, ¿no? Del gobierno de Leguía. No es que lo habían forzado con una beca a que vaya a aceptar un destierro disimulado, como en este caso los comunistas, y en este caso también el historiador Antonio Zapata quiso sostener. Bueno, y por eso este libro a mí me trae naturalmente algunas interrogantes, ¿no? Y una de ellas es decir, ¿cómo se puede escribir la historia de Velasco? ¿Cómo se puede escribir esa etapa del septenato? Y además, cuando en este libro, como lo vamos a ir viendo en las siguientes páginas, se incluye la figura de Haya de la Torre y se incluye la figura, o mejor dicho, se incluye al movimiento aprista. Entonces, si tú incorporas en tu trabajo a un personaje que cumplió una situación bastante descollante en esa etapa, incorpóralo pues completo. No lo incorpores a medias ni en las partes que te interesa, ¿no? Incorpóralo completo. Igual al movimiento aprista, incorpóralo completo. No lo incorpores solo cuando de alguna manera la página te llama a hacerlo, no para transmitir su trascendencia, sino fundamentalmente para tenerlo ahí como un actor, pero sin esa trascendencia que efectivamente en esos tiempos lo tuvo el APRA y lo tuvo Haya de la Torre, ¿no? Comenzando inclusive, y a eso voy a ir en este momento, comenzando por ejemplo en la página y vamos a ir entrando ya al tema del libro, ¿no es cierto? En el prefacio, en el preámbulo, en la introducción de este libro de Antonio Zapata, La caída de Velasco, no se dice, por ejemplo, la razón fundamental, el tronco, el nervio, el motivo por el cual fue dado ese golpe el 3 de octubre de 1968. Se arguye por ahí, se dice por ahí, dicen ellos, ¿no? Que ya los militares habían concebido un plan revolucionario todavía en el CAE, ¿no? Y esos jóvenes entonces coroneles se habían juntado para esbozar una línea revolucionaria, ¿no es cierto? Y dar un golpe y desde ahí desarrollar la gran transformación del país. Eso ellos incorporan o incorporaron, y también un poco aquí lo desliza el historiador Antonio Zapata, pero no cuentan cuál fue la razón principal del golpe del 3 de octubre de 1968. No lo dicen, no lo manifiestan, ¿no? Y la razón fundamental, el meollo, el nervio por el cual se produjo el golpe militar de 1968, un día como hoy, hace 53 años, es que se avisoraba indefectiblemente, ineludiblemente, la victoria electoral de Haya de la Torre en las elecciones de 1969. Eso
estaba ya muy cantado en todas las esferas, en todos los escenarios. Eso se repetía cada rato. El gran triunfador de las elecciones de 1969 iba a ser, qué duda cabe, en ese tiempo, Haya de la Torre. Ahí es donde se produce, donde emerge este grupo militar para quebrar otra vez la victoria de Haya de la Torre en 1969. Y esto es lo que no dice, lo que no cuenta, lo que no manifiesta en su etapa de introducción, en su prefacio, en su preámbulo, digamos, en su introducción, como él lo llama el historiador Antonio Zapata. No se olviden que Haya de la Torre había sufrido desde el año 1932 a raíz de lo que ocurrió en la Revolución de Trujillo, ¿no es cierto? Ustedes saben, después del 7 de julio de 1932 hubo un hecho pues doloroso, un domingo 10 de julio, ¿no es cierto?, de ese año, la matanza de policías, de militares, una cosa bastante cruenta, bastante dura, bastante difícil que la Primo siempre rechazó. Pero a partir de ese momento se produjo un distanciamiento, un divorcio con las Fuerzas Armadas, que duró, yo diría, y siempre lo he repetido, hasta 1977, cuando se convoca a las elecciones de la Asamblea Constituyente, ¿no? Pero en todo ese lapso, desde 1932, había habido siempre una suerte de la oposición, del veto de los militares contra Haya de la Torre. Así fue en las elecciones de 1936, así fue en las elecciones de 1945, así fue en las elecciones de 1956, no se olviden, el APRA no pudo participar con candidatos propios, y cuando Haya de la Torre gana las elecciones en 1962, se produce el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, desconociendo la victoria de Haya de la Torre, con el apoyo en ese tiempo, en ese momento, en esa circunstancia de Fernando Belaúnde Terry. No hay que olvidarlo. Algún historiador despistado por ahí de la derecha más rancia de este país anda diciendo que en ese tiempo hubo fraude, y eso es mentira. En las elecciones del año 62 no hubo fraude. En las elecciones de 1962 hubo golpe y hubo veto. Y el golpe fue contra Haya de la Torre. De manera que eso hay que tenerlo presente siempre. Y el año 68 se produce el golpe militar, ¿no es cierto?, precisamente para quebrar, para romper ese camino ya que iba hacia la victoria de Haya de la Torre en las elecciones de 1969. Eso es, por ejemplo, lo que nuestro querido historiador pues no lo dice, ¿no? No lo cuenta. Y es una pena, ¿no? Es una pena, porque si usted quiere escribir una historia completa, pues tiene que incorporar también esos conceptos, tiene que incorporar esas ideas. Aunque sea decir, pues, ¿no?, los apristas reclaman, ¿no es cierto?, que el año 69 iba a ganar Haya de la Torre y por eso vino el golpe, por lo menos. Hay que vislumbrar, aunque sea esa parte, esa etapa, ¿no? Y así era, ¿no? No decir solo aquello que le interesa, pues, a estas huestes que en algún momento también fueron amanuenses, fueron portapliegos, ¿no es cierto?, de los militares en el Cinamos, como lo vamos a ver después, ¿no? Muchos de los que hablan, muchos de los que escriben, muchos de los que defienden a la llamada Revolución del 3 de octubre de 1968, fueron empleados de ese organismo llamado el Cinamos, que se creó justamente para destruir fundamentalmente al APRA. Y esa ya es una etapa que muchos de nosotros lo hemos vivido, ¿no? No se dice, por ejemplo, que este gobierno de Velasco, que emergió el 3 de octubre de 1968, fue un gobierno dictatorial. Fue un gobierno que cerró el Congreso.
fue un gobierno que quebró las instituciones democráticas, fue un gobierno que anuló las elecciones, fue un gobierno que se impuso por la fuerza, ¿no es cierto? Fue un gobierno que creó un aparato supraestatal llamado Sinamos, justamente con el propósito de quebrar, de destruir a las organizaciones políticas, y en este caso al APRA, que era la única organización que se movilizaba a lo largo y ancho de todo el país, y que naturalmente en este libro de este reconocido historiador pues está muy disminuido. Y creo que eso no es así, no debe ser así, ¿no? En la página 13, por ejemplo, y ya vamos entrando en materia del libro, ¿no es cierto? El historiador Antonio Zapata nos habla de las fuentes que él utiliza para levantar esta historia, para escribir esta historia que él lo ha llamado la caída de Velasco, ¿no? Que va a terminar, ¿no es cierto?, según él, no tanto el 29 de agosto de 1975 con el golpe de Morales Bermúdez, sino quizás la fecha más terrible, más difícil para el propio Velasco, fue el inicio de su enfermedad, como lo vamos a ver en febrero de 1973, y quizá, ¿no es cierto?, con mayor fuerza, con mayor ímpetu, el 5 de febrero. Que también pues un poquito acá desmerece, ¿no? Lo desmerece porque, bueno, lo vamos a ver, ¿no? Lo vamos a ver. Y entonces en sus fuentes que él establece para investigar o para elaborar, para escribir este libro, pues nos dice Antonio Zapata que ha utilizado fundamentalmente dos, ¿no? Una de ellas tiene que ver con el trabajo que ha hecho el ex senador y ex dirigente de Izquierda Unida, Henry Piz, lamentablemente ya fallecido, a quien tuvimos oportunidad de conocer, un caballero obviamente, ¿no es cierto?, sobre lo que la prensa publicó a lo largo del tiempo que estuvo ejerciendo como presidente Velasco, vale decir desde 1968 y probablemente hasta 1975, ¿no? Y tiene inclusive un nombre que se llama el acopio de las publicaciones de la prensa, ¿no es cierto? Fundamentalmente es cronología política, ¿no? Que es el acopio de todo lo que la prensa publicó respecto a Velasco y a su revolución en ese tiempo. Y el otro tiene que ser algo que creo que es importante también siempre adentrarnos en su revisión, en auscultarlo, en revisarlo, que son las actas del Consejo de Ministros, ¿no? Que como se sabe, y muy bien lo manifiesta, y eso hay que reconocerlo, lo manifiesta Antonio Zapata, está desde la etapa de Manuel Prado en 1939 y hasta la actualidad. Y es importante eso, ¿no es cierto?, que las actas del Consejo de Ministros sirvan como fuente. Pero claro, sirve como fuente también lo que te conviene, pues, o sea, si de verdad tú utilizas toda la fuente como debe ser, entonces también muchas otras cosas pueden aparecer que en este caso, en este libro, están pues omitidas, ¿no? Por decirlo menos, omitidas como lo vamos a ir demostrando. Si de algunas cosas se hablaba, yo digo por qué no se hablaba de otras, que eran tan o más importantes que los que el historiador ha reunido en este su trabajo, ¿no? Que naturalmente hay que valorarlo siempre. Hay que valorarlo siempre porque de alguna manera nos hace ver también que ese es el camino, que esa es la ruta que muchos historiadores nuestros debían de continuar en todo caso, en la investigación, en el trabajo, en la auscultación, ¿no? Lamentablemente no lo tenemos, o tenemos muy pocos, ¿no? No lo tenemos o tenemos muy pocos, y eso es algo que hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, yo digo, si hay esas dos fuentes importantes, que obviamente fueron las que de alguna manera marcaron las etapas, los momentos, las coyunturas, las circunstancias en ese tiempo, creo que también, ¿no es cierto?, y esa es una cuestión ya personal, creo que también ahí ha podido incorporar en esa fuente de seguimiento, de rastreo, ¿no es cierto?, a los discursos de Haya de la Torre.
si alguien respondía a lo que estaba pasando en el país en ese tiempo, cada año, cada tema era justamente Haya de la Torre en sus manifestaciones del Día de la Fraternidad. El historiador recoge, por ejemplo, lo que Haya de la Torre dice o dijo, ¿no es cierto?, en la Fraternidad de 1973, que lo vamos a ver. Pero quizá hubiera sido bueno incorporar en las fuentes como nervio principal, así como considera esas dos, ¿no es cierto?, el acopio de la información que hizo Henry Pease y las actas del Consejo de Ministros, que está en Palacio de Gobierno, y según el mismo autor está una copia en la Universidad Católica, ¿no? Yo me pongo a pensar, si esto, por ejemplo, estos profesores incorporan en los cursos de las universidades y se transmite las ideas de historia así tan a medias al alumno, ¿cómo se forman esos alumnos, no? Ya me voy imaginando, o sea, una formación pues bastante sesgada, ¿no? Ese es el término, bastante sesgada. Y eso creo que no es bueno, ¿no? Sobre todo en una universidad como la Católica, donde creo que las ideas más bien tienen que ser más abiertas y más incluyentes, como debería ser. Bueno, entonces yo creo que en el tema de las fuentes debería incorporarse también, o se ha debido incorporar también a los discursos de Haya de la Torre, que era en todo caso la parte maciza, ¿no?, de la respuesta que había desde la ciudadanía, que había además desde el único partido político organizado en la oposición. No había otro. Existía, claro, existía la democracia cristiana, que era pues un organismo que estaba al servicio de la dictadura, ¿no? Existía Acción Popular, lamentablemente sus dirigentes habían sido, muchos de ellos, deportados, estaban en el exilio, ¿no es cierto? Habían prácticamente cerrado todos sus locales, ¿no? El PPC, como muy bien lo dice el mismo Antonio Zapata, de vez en cuando sacaba algún comunicado, pero no tenía una vida activa, ¿no? Los que teníamos vida activa desde la oposición éramos nosotros, era el APRA. Y naturalmente la confrontación por eso crecía de una manera bastante importante con los grupos comunistas. ¿Quiénes se enfrentaron a ellos en los organismos sindicales, en los organismos universitarios, en los organismos profesionales? ¿Quiénes? En las calles. ¿Quiénes? El APRA. No había más. Bueno, y entonces, en un capítulo que se llama Las tendencias de las Fuerzas Armadas, el historiador Antonio Zapata va a comenzar un poco esa travesía tan dramática, y hay que decirlo, tan dramática, tan difícil, del entonces presidente del gobierno dictatorial Juan Velasco Alvarado, ¿no? Y dice, el 23 de febrero de 1973, un escueto comunicado oficial daba cuenta de la grave crisis de salud del general Juan Velasco Alvarado. Se informaba que el presidente había sido sometido a una operación por presentar un trastorno vascular, aneurisma abdominal. Algunos días después, el 9 de marzo, el hospital militar emitía un boletín médico en el que informaba de una segunda intervención para amputar la pierna derecha, inmediatamente encima de la rodilla. Así, de modo súbito, el general Velasco quedó disminuido físicamente y estuvo recluido en el hospital algunas semanas. Luego hizo una vida bastante encerrada, moviéndose casi exclusivamente entre su casa y su oficina de palacio. Su enfermedad desató la tormenta que estaba incubándose por esos días, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Y van a ver también cómo sus aliados en ese tiempo, en esa etapa, los llamados izquierdistas coroneles, que habían estado a su lado, ¿no es cierto?, en esos años de logros revolucionarios, según ellos, se fueron pues el mismo día que Morales Bermúdez los convocó.
Y naturalmente los grupos comunistas que apoyaban, que ayudaban a Velasco, ¿no es cierto?, que hicieron la figura de Túpac Amaru, que estaban detrás de ellos, Héctor Béjar, todos esos grupos, toda esa gente, al día siguiente fue a formar cola detrás de Morales Bermúdez. No lo olviden también, ¿eh? Porque así siempre son. No es una novedad. No es una novedad en ellos. Y en ellos no había principios, no había valores, ¿no? Era otra cosa. Y ahí está la prueba, ahí está la prueba. Y lo dice Antonio Zapata además, que el día que Velasco se retira de Palacio de Gobierno se va en total y absoluta soledad. Se va en total y absoluta soledad. ¿Dónde estaban esos? ¿Dónde estaban los que después reclamaron la herencia de Velasco, ¿no? Sus ideas, las cosas progresistas, la reforma agraria, que al final fue un fiasco, que fue un fracaso. Yo no sé cómo hoy se va a lanzar la segunda reforma agraria, si la primera ha fracasado. La primera fue un fiasco, ¿no es cierto? Como lo vamos a ver, y ojalá el tiempo nos alcance, ¿no? Ya me estoy preocupando. Bueno, a lo que voy. Y yo voy a mencionar en el libro, para ya no estar tan sometido, ¿no es cierto?, página por página a lo que el escritor ha desarrollado, solamente aquellas partes donde tenemos alguna vinculación los apristas, ¿no? Donde nos vincula, donde habla de Haya de la Torre, ¿no? Entonces, página más adelante, dice el historiador, al día siguiente se desarrolló el mitin aprista por el Día de la Fraternidad que, como todos los años, celebraba el onomástico del líder y fundador Víctor Raúl Haya de la Torre. La concurrencia en la avenida Alfonso Ugarte fue superior a la registrada en años anteriores. Yo no creo. Quizá la asistencia más grande, más masiva que hubo en un mitin aprista fue en el Campo de Marte en 1972. No en ese lugar que se llama la Avenida de las Banderas, ¿sabes? Donde inclusive hay algunos grupos de ahora que la desarrollan con bombos y platillos. No. Era el Campo de Marte, que llegaba hasta el monumento, hasta la parte de atrás. Esa fue la expresión, la respuesta del APRA en 1972, cuando evitaron que nuestra manifestación por el Día de la Fraternidad se desarrolle en la avenida Alfonso Ugarte. 3 días antes nos cambiaron de sitio. Y en 3 días el pueblo aprista se movilizó y convocó de paso también a toda la ciudadanía. Ese día, y no lo dice el historiador Antonio Zapata, quizá ya con mucha mezquindad, no lo dice. Ese día del 18 de febrero de 1972, si lo recuerdo muy bien, Haya de la Torre pidió la convocatoria a una asamblea constituyente, 1972. Y Velasco está pues en toda su expresión, ¿no? No estaba enfermo, no le habían amputado todavía una pierna, ¿no? Era el Velasco que en ese tiempo representaba, según todos ellos, según sus adláteres, ¿no es cierto?, ese Velasco revolucionario, ese Velasco que impulsaba, ¿no es cierto?, la reforma agraria, y como más adelante lo vamos a ver también, la toma de los periódicos, el ahogamiento de la libertad de prensa, ¿no?, como ocurrió después. Bueno, todos los diarios de oposición, según el historiador Antonio Zapata, al gobierno le dieron especial cobertura y celebraron la concurrencia. Era una noticia que no se podía tapar tampoco. Haya de la Torre era pues la expresión de la ciudadanía que estaba en la oposición, que reconocía algunos aspectos positivos del gobierno, pero que además reclamaba que todos los cambios debían hacerse en democracia, que debía hacerse con el voto popular. No de esa manera impulsando, imponiendo, persiguiendo, ahogando a los detractores. No de esa manera, no de esa forma. El APRA levantó las banderas, ¿no es cierto?, de la vuelta a la democracia, de pan con libertad. No puede haber pan si no hay libertad. No puede haber trabajo si no hay elecciones. Y las elecciones eran la parte fundamental en este caso, para decirle al gobierno que sólo así se podía gobernar un país como el nuestro. Y eso naturalmente pues no se levanta, ¿no? No se dice,
no se dice, ¿no? Yo creo que un historiador más bien debería recoger todo eso, ¿no? Porque finalmente su tarea es esa. Su tarea no puede ser sesgada, ¿no? Un poco también lo que ocurrió con Basadre, con el tema de Mariátegui que ya hemos comentado, ¿no? Quiso también disimular, ¿no es cierto? Ahí pueden encontrar ustedes, y alguna vez lo hemos tocado en un programa, quiso también disimular, ¿no? la ida de Mariátegui a Europa, ¿no? Que como lo hemos dicho hasta la sociedad, finalmente fue un empleado de Leguía, ¿no? Un tipo que le hacía la propaganda al gobierno de Leguía allá en Europa. Y ahí están los documentos, ahí están los cheques, ahí está todo en la Cancillería. Y muy bien, también lo ha reconocido en algún momento este propio historiador en un programa que por ahí vi en el YouTube. Bueno, aún no había... Bueno, ¿dónde estaba? Aquí. Por su parte, Carlos Roca representó a la juventud aprista e inició el rol de oradores. Aún no había aparecido Alan García, quien se hallaba en Europa. Bueno, sí, Alan García ya había aparecido, ¿no? Ya había aparecido, solo que estaba en ese tiempo, en esos años, en Europa. Y Roca era el representante de la nueva generación. También subió a la tribuna Luis Alberto Sánchez, quien recordó la historia del partido para afirmar que los apristas habían superado otras dictaduras y también lo harían con Velasco. Finalmente Aya hizo un discurso tibio. Es aquí donde yo quiero demorar un poco, ¿no? Finalmente Aya hizo un discurso tibio, según manifestó posteriormente. No podía atacar a un moribundo. Naturalmente, Aya de la Torre era ese personaje, ¿no es cierto?, tremendamente sacudido por la noticia que le había llegado en ese momento. O sea, ¿cómo podía en ese caso aprovecharse de una circunstancia, hacer un discurso demoledor, ¿no es cierto?, de su enemigo en el buen sentido de la palabra, de su enemigo político que se estaba muriendo? No podía. A lo largo de toda su historia, Víctor Raúl había demostrado siempre eso, su grandeza. Y no es que haya sido un discurso tibio, como dice el historiador Antonio Zapata. Fue un discurso en el cual se reconocía una circunstancia, se ponía en la coyuntura lo que se vivía en ese momento, lo que ese hombre estaba viviendo en ese momento, que se podía morir esa noche. Eso fue. Además, el APRA había marcado, no se olviden, ¿no es cierto?, ya su propia ruta en respuesta hacia el gobierno militar. Desde 1969, el aprismo había desarrollado, ¿no es cierto?, una respuesta a todo lo que acontecía en el país. Yo no les voy a leer todo porque ya el tiempo nos está ganando, pero en este libro que se llama Aya por Aya, de nuestro gran historiador Geli Villanueva, ¿no es cierto?, ustedes van a encontrar en la página 453, 454, la posición del APRA, la posición de Aya de la Torre en esos años, en esos tiempos, ¿no? Y Aya de la Torre decía, bien las reformas, pero exigimos elecciones. No es que nos opongamos a todo por oponernos. Si nosotros habíamos luchado por esas reformas, pero queremos que se hagan acompañados del voto popular. Queremos que se haga acompañados de democracia. Queremos que se elijan a nuestras autoridades. Ese siempre fue el planteamiento y la bandera del aprismo y de Aya de la Torre a lo largo de todos esos años. Todos los cuestionamientos que hubo a la política, en este caso del gobierno militar, fue en ese sentido. Y entonces Víctor Raúl dice, y se los voy a leer muy brevemente, por eso nosotros dijimos que hay que tratar con los imperialismos como tratar ahí la gran cuestión. Y en 1965 señalamos que una manera de tratar era exigir al imperialismo las tarifas preferenciales. Las tarifas preferenciales puestas en práctica con la Comunidad Económica Europea y con los pueblos asociados. Y nosotros preguntamos, ¿para qué entonces el subterfugio de la negación de declararnos partido hostil, calificación que acaba de aparecer hace 24 horas, el 7 de mayo de 1974? No somos un partido hostil, somos partido de oposición constructiva y necesaria, somos partido que quiere cooperar porque nuestro designio, nuestra potestad, nuestro destino histórico es el gobierno.
Nosotros reclamamos como peruanos que sigan las reformas, pero que no se sacrifique, que no se envilezcan los derechos humanos. Esa es nuestra diferencia. Con lo demás estamos de acuerdo. Con la oligarquía no podemos estar jamás de acuerdo, nunca lo estuvimos, pues fuimos nosotros los primeros en señalar la necesidad de un cambio económico y social en el Perú. De modo que nosotros podemos decir, no se nos llame contrarrevolucionarios porque no lo somos. No se nos llame cómplices o socios de la oligarquía porque no lo somos. Nuestra pobreza es el mejor título de nuestra idoneidad democrática y revolucionaria. Aquí estamos, somos el pueblo. Aquí estamos para decirle de nuevo al gobierno militar que nos rige, que pedimos que por eso tener una democracia y que queremos elecciones. Ese era nuestro pedido siempre. Que no le tengan miedo al voto popular, repetía ahí a la Torre. Que no tengan miedo, como no lo tuvieron los militares argentinos derrotados por las fuerzas populares avasalladoras de Perón. Estamos hablando del año 73-74. Que no tengan miedo como no lo tuvieron los gobiernos que ejercieron dictaduras en muchas épocas y que fueron a la prueba de las elecciones. Nosotros decimos de nuevo y otra vez, vamos a la prueba de las elecciones. Ese era el reclamo, esa era la posición del aprismo siempre, siempre a lo largo de todos esos años. Bueno, más adelante, el historiador Antonio Zapata, ¿no es cierto?, en la página 39 de este libro, va a hablarnos de un partido de la revolución, ¿no?, de cómo en ese tiempo se iba gestando una organización política, según él, para que sustente todo el proceso revolucionario de Velasco, ¿no?, de 1968 para adelante. Había pues la figura de un personaje muy apegado, muy ligado durante mucho tiempo, muchos años al APRA, ¿no?, un traidor que se fue en ese tiempo, que se llevó también a algunos apristas con él, ¿no?, llamado Carlos Delgado. Carlos Delgado, que fue uno de los gestores, uno de los forjadores, uno de los formadores del Cinamos, ¿no? Y él era de la tesis pues del no partido, ¿no?, hacer que los movimientos sociales que pudieran ir emergiendo en ese tiempo estuvieran directamente sintonizados, ¿no es cierto?, con este organismo llamado Cinamos. Ellos pensaban que eso podía demorar en el tiempo y que naturalmente el jefe de todo eso tendría que ser Velasco Alvarado, porque así era el pensamiento que ellos tenían. Y en este caso, ¿no es cierto?, durante 1973 y después de largas cavilaciones, el Consejo de Ministros decidió organizar el apoyo popular a la revolución de la Fuerza Armada. Sin embargo, los ministros eran militares y no sabían bien cómo tratar con los civiles. Siempre se estuvieron preguntando si valía la pena, por ello estaban atravesados por dudas. ¿Qué significaba organizar el apoyo popular? Por otro lado, hasta entonces los uniformados habían controlado 100% el proceso revolucionario. Obviamente todos los integrantes de la Junta de Gobierno eran militares, ¿no? En este punto, Velasco se separa de la inmensa mayoría de gobiernos populistas latinoamericanos que más bien organizaron partidos desde el poder, ¿no? Esta vez de formar un partido, el presidente propuso transferir el poder a las organizaciones sociales de base, que por su naturaleza eran autónomas. Por ello, a su juicio, era preferible explorar otras formas de participación ciudadana, sin partidos. Al respecto, y aquí voy al tema, compartía el punto de vista de su principal asesor civil, el sociólogo Carlos Delgado, que además dicen que es el que le escribía todos los discursos, ¿no?, quien había formulado la tesis del no partido. Delgado había sido aprista y su crítica a los partidos políticos como concepto parece haber sido formulada pensando precisamente en el APRA. Pero ¿cuál era el propósito? ¿Qué es lo que no lo recoge? Y a eso voy. ¿Qué es lo que no recoge? En este caso, el historiador Antonio Zapata. ¿Para qué se formaba o para qué se formó el Cinamos? ¿Para qué se estableció esta organización del Cinamos? ¿Por qué se hizo Cinamos? Justamente, Cinamos se hizo no solo para terminar de destruir a algunos partidos políticos que ya estaban fuera de carrera en ese tiempo,
sino fundamentalmente para destruir, para destrozar, para anular, para eliminar al APRA. Ese fue el mandato central. Y detrás del SINAMO se organizaron una serie de personajes, todos naturalmente a sueldo. Yo he estado viendo algunos videos en estos días de gente pues que alaba, ¿no? Esos tiempos de Velasco. Lo que creo que ellos más bien extrañan es el sueldo que perdieron en ese tiempo, ¿no? Y entonces dicen pues Velasco aquí que nos dio esto, Velasco que nos dio lo otro. Claro, si te dio un salario, si te dio la posibilidad de enfrentarte, en este caso a una organización tan fuerte como era el APRA. No, ahí están esos que después resultaron ultra, como Ricardo Lex, quien ya lamentablemente ha fallecido, como Héctor Béjar, que hace poco ha tenido pues una cuestión protagónica en el país, que eran empleados de ellos, finalmente eran empleados de los militares. Los contrataron, ¿no es cierto?, para hacer ese tipo de trabajo y destruir fundamentalmente a una organización como era y es el APRA, ¿no? Y entonces, cuando no se dice, cuando no se manifiesta que esta organización llamada SINAMOS y se le va disimulando ahí, más o menos dibujando aspectos que tenía otra característica en el trabajo y en el esfuerzo, entre comillas, que ellos hacían, y no se dice la verdad, pues entonces, yo creo que acá hay un serio cuestionamiento, ¿no? Está muy bien, usted quiere decir que el SINAMOS sirvió para una y otra cosa, pero diga también que el SINAMOS era el instrumento político del gobierno para destruir al APRA. Dígalo, si había una organización política que estaba entrometida en todos los niveles de la sociedad, era el APRA. Y eso es lo que naturalmente al gobierno militar le molestaba. Si alguien podía convocar miles en las calles, podía convocar grandes manifestaciones como lo hacía ahí a la Torre, era el APRA. Y SINAMOS, pues, y por eso se llevaron pues muchos cuadros del partido. ¿Por qué creen que se llevaron algunos cuadros del partido? Algunos que fueron, pues cuyos nombres prefiero no recordar ahora, ¿no? Porque después algunos han regresado. Se llevaron. ¿No? Una pena, pues. Falta de convicción, de consistencia ideológica, como nos repetía siempre el presidente Alan García, ¿no? Cuando no se tiene consistencia ideológica ocurre eso. También te puede capturar la derecha cuando no tiene consistencia ideológica, cuando no sabes cuál es el rumbo de tu partido, cuando no sabes hacia dónde vas como movimiento, cuando no sabes hacia dónde vas como organización política, hacia dónde quieres llevar el Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales. Y de pronto, de repente puedes estar de amanuense, de portapliegos de la derecha de este país. Hay que tener cuidado también de eso. Bueno, y entonces el SINAMOS se creó para eso. Pero aquí no se dice. No se dice. En la página 77 y hasta el 84, ¿no es cierto?, cuando pone el historiador Antonio Zapata enemigos de Velasco, el APRA y la derecha. Claro, enemigos de Velasco. Sí, pues, no es que hayamos sido enemigos de Velasco, ¿no? Hemos sido enemigos de esa dictadura en su conjunto. Hemos sido enemigos de la manera y la forma como administraron el país. Hemos sido enemigos de que en ese tiempo no hubiera habido elecciones, no hubiera habido alcaldes elegidos, no hubiera habido gobernadores elegidos, no hubiera habido democracia. Hemos sido enemigos de todo eso. Y entonces, él nos dice que la línea era fijada en los mítines de febrero que celebraba el cumpleaños de Aya. Hasta cierto punto, estas manifestaciones fueron en el Campo de Marte. Bueno, acá hay una especie de falta de información, ¿no?, del historiador. En ese tiempo tuvimos una sola manifestación en el Campo de Marte, que fue la más grandiosa, el año 72, ¿no? Ella decía que era la Avenida de los Pañuelos Blancos por Alfonso Ugarte, ¿no?
Todos los años resultaba complicado conseguir permiso de la prefectura, también era cierto, para la manifestación, y en numerosas ocasiones el punto fue debatido en el gabinete de Velasco. Los ministros ideaban diversas estratagemas para colocar todo tipo de trabas y dificultar el mitin aprista. Y creo que hay que mencionar, como lo dije inicialmente, lo que era para nosotros, o lo que fue para nosotros, esa respuesta no solo del aprismo, sino de toda la ciudadanía, ¿no es cierto?, el año 72, ¿no? El año 72. Y acá vuelve a hablar de cómo el aprismo siempre sostenía sus ideas, ¿no es cierto?, en contra de esa revolución llamada velasquista. Nos suelta una serie de sandeces, ¿no? Por ejemplo, menciona al libro de Nelson Manrique, Usted fue aprista, un libro que hay que responderlo, dicho sea de paso, porque está plagada, llena de mentiras, de inexactitudes, ¿no es cierto?, que hay que responderlo en su momento. Dice, por ejemplo, y permítame que se los lea, ¿no? Aya lo tenía en cuenta. Sostenía que Velasco había copiado el programa aprista de los años 30, el famoso planteamiento de los 5 puntos, y que todas las medidas de la llamada Revolución Peruana estaban planteadas de antemano en su libro El antiimperialismo y el APRA. Como ha relatado Nelson Manrique, este libro fundamental había sido impreso solo una vez y Aya se había negado a nuevas reediciones durante 30 años. Pero con la llegada de Velasco y durante los años 70 autorizó numerosas reediciones para demostrar que Velasco hacía lo mismo que él había planteado décadas atrás. No es que hacía lo mismo. No es que hacía lo mismo. Nuestro planteamiento, si bien es cierto, estaba orientado, ¿no es cierto?, a liberar una serie de aspectos en el país, a darle el voto a la mujer, ¿no es cierto?, a crear la descentralización en el país, a hacer la reforma agraria en el país. No es que era lo mismo, era diferente. Nosotros habíamos dicho, todo se hace basado en el voto popular, todo se hace basado y respaldado por la democracia. Entonces no era lo mismo. No era lo mismo como aquí se quiere de alguna manera vender, ¿no? Y esto no es verdad, ¿no? Las ideas de Velasco eran reforzadas por su asesor político Carlos Delgado, ¿no? El gran traidor, el tipo que se fue en ese tiempo, llevándose a algunos desinformados ideológicamente, diría yo, en ese tiempo. Muchos otros militantes destacados se habían apartado e incluso los disidentes formaron el APRA rebelde que luego se transformó en el movimiento de izquierda revolucionaria. Es decir, debido a la convivencia, el PAP se desgajó y perdió cuadros muy valiosos como Delgado, por ejemplo. A través de él, Velasco habría acabado pensando que las ideas primigenias de Aya no eran tan equivocadas. Lo peor era su trayectoria. Y cuando se habla de la convivencia, ¿no es cierto?, cuando se habla de esa etapa del 56 para adelante, cuando el APRA tiene que salir de una circunstancia tan difícil, de una coyuntura de persecución, de cárcel, de exilio, pues no se menciona, no se dice qué cosa fue la convivencia. Se pasa ahí la etapa de la convivencia, porque quieren vendernos que esa etapa fue una suerte así de alianza, en este caso con los sectores derechistas de este país. Y es una cosa que creo que no se puede permitir. Por lo menos, si se quiere hablar de esa etapa, hay que hablarla en su plenitud, hay que hablarla en su integridad, ¿no? Como vamos a ver más adelante también en algunos otros aspectos que son muy importantes, ¿no? De manera que creo que es fundamental responder estas partes que toca, en este caso, el historiador Antonio Zapata, de una manera muy equivocada desde mi punto de vista, ¿no? Y entonces, pero no habla nuestro historiador cuyo libro estamos comentando el día de hoy, no habla absolutamente nada de una etapa tan importante que vivía también el partido como respuesta política en ese tiempo, a lo que significaba la dictadura de Velasco entonces. No habla, por ejemplo, de las tareas, de las labores que el APRA cumplía en ese tiempo, no solamente en sus locales, sino también proyectando sus trabajos hacia la ciudadanía. No lo habla, no lo dice, no lo menciona, ¿no? Yo digo siempre, si tú vas a estudiar o vas a mencionar
a un personaje y vas a mencionar su movimiento político, pues incorpora todo su quehacer. Está bien, seguramente se te va a estirar las páginas, pero incorpóralo, porque es parte de la historia, porque es algo fundamental en el estudio de la historia, y no lo hace, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en la página 55 de este libro que se llama El incorregible voto preferencial, nosotros hemos desarrollado pues todo lo que el aprismo y Aya de la Torre a la cabeza hizo desde el partido para tener siempre la presencia. ¿Por qué éramos el partido que estaba presente? ¿Por qué éramos el partido que estaba siempre vigente en ese tiempo? ¿Por qué éramos el partido que respondía siempre? Porque había actividad política. Pero no lo menciona, no lo dice. Ni un ápice, ni una línea. No habla nada del Buró Nacional de Conjunciones, no habla nada de nuestra escuela de dirigentes, no habla nada de nuestro parlamento universitario, no habla nada de los coloquios, no habla absolutamente nada de los comandos universitarios, que es donde se va a originar, ¿eh? Parlamento universitario y los comandos universitarios el 5 de febrero. Que él sí lo menciona ahí y nos trata de una manera despectiva, como lo vamos a ver, ¿no? Y eso sí hay que responderlo. ¿No? De manera que no mencionar estas cosas que creo que son importantísimas. Habla, por ejemplo, en la página 67 del rol que cumplió en ese tiempo, en esa etapa, los que integraban el Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Importantísimo, que fue la organización profesional que se contrapuso al gobierno militar, que le cuestionó una serie de documentos, ¿no? Entre ellos el tema del petróleo y todo eso, pero no habla de esa presencia activa, masiva, dinámica, juvenil, que tenía el APRA en esas organizaciones, ¿no? No habla de esa gente, no lo menciona, no está ahí presente ese APRA que se movilizaba en esa organización, ¿no? Pues no lo menciona, pues no lo dice, ¿no? Y entonces siempre nuestro reclamo es ese, ¿no? Siempre nuestro reclamo es ese. Si usted nos menciona, pues menciónenos completo. No mencione solamente la parte que conviene, ¿no? No es así. La historia hay que escribirla completa. La historia no se escribe a medias, ¿no? Habla de las organizaciones sindicales, por ejemplo, y vamos a ir apurando un poco, ¿no? En la página 102. Y aquí sí, deme algunos minutitos, ¿no? Porque esto es fundamental, ¿no? Dice, en ese entonces había varias centrales de trabajadores de fuerza muy distinta. Vivían luchando entre sí y pocas veces se ponían de acuerdo. Originalmente había una central única vinculada al APRA denominada Central de Trabajadores del Perú, que expresaba el antiguo liderazgo aprista sobre los trabajadores peruanos. Pero el viraje a la derecha del PAP, pero miren, el viraje a la derecha del PAP, ¿no? Durante la época de la convivencia, y no habla, no cuenta qué fue la convivencia. Oiga, la convivencia fue el hecho de dar por concluida en ese tiempo la persecución, la cárcel y el exilio del aprismo. Nunca tuvimos ninguna posibilidad de ser cogobierno en la convivencia, nunca, ni siquiera tuvimos ni un ministro, no tuvimos ni un senador, no tuvimos ni un diputado, absolutamente nada. El año 56, esa es la convivencia de la que habla Antonio Zapata, pero no lo desarrolla, ¿no? Nos lanza ese petardo, nos lanza ese dinamitazo durante la convivencia, ¿no? Y estos fueron empleados, ¿sabes? del Sinamo, ¿sabes? No sé si el señor Antonio Zapata estuvo ahí, no me acuerdo bien. Pero fueron empleados, ¿sabes? Plumas alquiladas, ¿no? Y eso sí a veces exaspera, pues, ¿no? Cuando a usted le están diciendo cosas que no son ciertas, ¿no? Por lo menos diga, pues, la convivencia fue una etapa dura, difícil para el APRA, fue el término, ¿no es cierto?, de una etapa de persecución que comenzó con Odría, ¿no es cierto?, en 1948 y terminó comprado en 1956, ¿no? Y que Ramiro Prialé tuvo que ir a hablar inclusive con Manuel Odría, ¿no es cierto? Y ahí emergió, ahí nació eso que hasta el día de hoy se repite, conversar no es pactar, ¿no? Por lo menos cuenten así, por lo menos escríbanlo, pero no lo hacen, no lo dicen. Y eso pues a veces irrita, ¿no? Cuando la historia no se escribe completa, ¿no?
Por eso hay que repetírselo, pues, a estos señores lo de Mariátegui, que siempre han tratado de ocultar todo el tiempo esa historia, convirtiéndola en beca, cuando era un empleado del gobierno de Leguía. Todos los comunistas al final fueron igual, ¿no? Cobrasueldos, amanuenses, portapliegos de los gobiernos dictatoriales. Bueno. Pero el viraje a la derecha del PAP durante la época de la convivencia provocó que el viejo partido populista perdiera progresivamente presencia entre los trabajadores. Desde entonces, el Partido Aprista Peruano había sido rebalsado por diversas fuerzas de izquierda que, aunque muy divididas, mayoritariamente se agrupaban alrededor de la CGTP. ¿Cómo nace la CGTP? Lo vamos a ver. La Central de Trabajadores, liderada por los comunistas, culminó su proceso organizativo en 1966. Mire, qué gracioso, ¿no? Qué gracioso, ¿no? Antes del golpe de Velasco. Lo que nos está vendiendo el historiador Antonio Zapata es decirnos que la Confederación General de Trabajadores del Perú ya era fuerte, ya era poderosa antes del golpe de Velasco. Y esa es una gran mentira. Eso no es verdad. La central comunista se fortalece gracias al presupuesto que le da el gobierno militar de Velasco a partir de 1968, y eso es una gran verdad. Todas nuestras organizaciones sindicales desde 1968 fueron dejadas de lado en su reconocimiento desde el Ministerio de Trabajo. Todas fueron dejadas de lado. La CTP fue disminuida. Todos nuestros locales, de alguna manera, con el apoyo y el presupuesto del gobierno militar, eran tomados por estos comunistas. Y eso se olvida el señor Antonio Zapata. Sin embargo, el APRA, la CTP, mantuvo su fuerza sindical en las calles. Y no lo dice, no lo cuenta. Siendo un historiador, no dice que en mayo de 1973, la única central que llegó a paralizar este país en protesta contra el gobierno militar de Velasco fue la CTP. No lo dice, no hay una sola línea. Debería decir, pues, ¿no es cierto?, que con el presupuesto del gobierno militar, ¿no es cierto?, en estos nuevos aires en los cuales se contrataba a la gente para el CINAMOS y también para el movimiento sindical, se consolidó la Confederación General de Trabajadores del Perú, ¿no? Amanuenses, empleados, cobrasueldos del gobierno militar de Velasco. Eso fueron. Bueno, ya leí esa parte. Todavía dice, ¿no? En los meses finales del primer Belaúnde se desarrolló el Congreso de Refundación de la CGTP, que había sido fundada por José Carlos Mariátegui en 1928. Si nosotros revisamos esa historia negra, oscura, ¿no es cierto?, de los comunistas desde 1930 para adelante, veremos cómo todos ellos sirvieron de una u otra manera a las dictaduras. Sirvieron siendo sus empleados, ¿no?, contra el APRA. No olviden que inclusive, y eso lo cuenta muy bien, lo detalla muy bien, lo narra muy bien el historiador Hugo García Salvateschi, como para hacer un parangón con la figura de Aya de la Torre, recién en la etapa de Odría, ¿no es cierto?, se va a volver a nacer otra vez ese mito de Mariátegui, ¿no?, para darle el parangón más o menos junto a Víctor Raúl. Y no se olviden que en muchas de sus obras iniciales de Mariátegui se evita el nombre de Aya de la Torre. Y como muy bien también lo repite el historiador Hugo García Salvateschi, Mariátegui en vida escribió dos libros. La escena contemporánea, gracias a que fue profesor en las Universidades Populares Manuel González Prada, y los 7 ensayos. Nada más. Todos los demás volúmenes que aparecen como obras de él fueron editadas y publicadas después de su muerte. Y él dice, así como se quita textos, también se puede aumentar textos en obras nuevas que se publican. Y eso pues a veces merece una buena revisión, ¿no? Bueno, ese fue el rol de los trabajadores, ¿no? Naturalmente ya el historiador pues no ha estudiado
la etapa sindical del APRA, especialmente de los jóvenes que se agruparon en la célula sindical Arturo Sabroso Montoya, ¿no? Entonces es inaudito ver cómo a veces se puede escribir así una etapa de la historia sin abarcar en su totalidad, ¿no? Y luego cuando ve y escribe el tema de la prensa, ¿no? Que yo voy a pasar ya un poco más rápido, el tiempo nos está ganando, ¿no es cierto? Él va a decir los motivos, las razones, en este caso, por qué se va a expropiar la prensa en 1974, pero no va a contar, no va a comentar, no va a decir, no va a narrar cómo el principal periódico de esos tiempos, después del golpe militar de 1968, digo, el principal periódico de un partido político, que era La Tribuna, fue ahogada económicamente, fue violentada por el gobierno militar en 1968, fue desaparecida prácticamente, ¿no? Con esas artimañas que hubo contra la Tribuna en ese tiempo, ¿no? Y luego él narra, por ejemplo, cómo el 4 de mayo de 1970, está en la página 152, el diario Expreso es tomado por el gobierno, ¿no? Se decretó la expropiación de Editora Nacional, que como ustedes saben era el diario de Manuel Ulloa, ¿no? Que fue en realidad pues un crimen, porque se expropia este periódico ¿para qué? ¿Para qué? Para entregárselo a sus sirvientes, para entregárselo a los comunistas de esa época, a los periodistas entre comillas de esa época, que comenzaron a hacer la comparsa a ese gobierno, porque necesitaban un medio nacional, como era el Diario Expreso en ese tiempo, con el cual podíamos discrepar, obviamente, pero que era un medio de opinión nacional. Y el gobierno ve ahí una serie de artimañas para decretar su prácticamente estatización. Y todos estos que escribieron ahí, en el Diario Expreso, no eran sino militantes comunistas. Fue para entregar, ¿no es cierto?, a los comunistas este medio de expresión, el Diario Expreso. Y ya en julio de 1974, ¿no es cierto?, cuando se va a expropiar, los medios nacionales hacen pues una figura bastante, por decirlo menos, ¿qué palabra utilizar? Pues para no herir muchas susceptibilidades, ¿no? Es decir, una serie de artimañas, ¿no? De hacer aparecer como si esos medios en el futuro iban a ser parte de las organizaciones populares, de las organizaciones sociales que emergían producto de la revolución. Y no era nada de eso. Simplemente era la estatización de los medios de comunicación. Porque finalmente ellos nombraron sus directores, sus representantes, y así lo encontró el gobierno de Belaúnde, ¿no?, en 1980. No había representantes de los movimientos sociales, de los campesinos, de los trabajadores, como por ahí se pregonaba, ¿no? Nunca existió eso. Eran representantes del gobierno, eran representantes de esas tendencias que ahí había. Inclusive aquí Antonio Zapata desarrolla la tesis de que muchos se habían repartido ahí por sectores, ¿no?, por el grado de influencia que tenía un grupo que tenía el otro grupo, ¿no? Habla de ese grupo La Misión, por ejemplo, que lo comandaba Tantaleán Banini, ¿no? Bueno, en fin, eso fue la estatización. Pero no habla, nos menciona de una manera tan tangencial, pero no cuenta, no narra cómo el aprismo, cómo Haya de la Torre va a desarrollar un trabajo con una prensa paralela, ¿no? Con una prensa que se va entrometiendo en la sociedad misma, que va surcando a distintos lugares, a distintos sitios, que va viajando a distintas partes del país, ¿no? Con el Correo Aprista, con el suplemento del Correo Aprista, con el Sanmarquino, con Juan Pueblo, todos esos mecanismos de propaganda que el partido desarrolla, y además con algo que siempre ha sido una virtud en nosotros, las paredes. Quizá la respuesta a esa prensa parametrada, como se le conocía en ese tiempo, el APRA respondía con fuerza, ¿no es cierto?,
con convicción, con entusiasmo, era fundamentalmente a través de las paredes, ¿no? Gaitán, ese héroe de la democracia colombiana, dijo, ¿no? En el Perú las paredes hablan, ¿no? En 1938, cuando el APRA estaba en plena persecución. Eso lo menciona y lo cuenta muy bien Armando Villanueva del Campo en su libro La Gran Persecución. Creo que está en la página 34. Es un dato muy importante para que vean cómo el APRA siempre ha respondido. Y al final de cada jornada, me acuerdo, los jóvenes en ese tiempo terminábamos nuestra tarea pintando en la puerta del Cinamos, ¿no? Porque el Cinamos era nuestro enemigo en ese tiempo, APRA Solución o APRA Elecciones. Y así era siempre, ¿no? De manera que el aprismo tenía su respuesta, pero obviamente pues eso no lo cuenta, pues no lo manifiesta, no lo dice. Ahora, claro, pueden decirme, pero no, pues él no está obligado a saber, pero oiga, eso está publicado, eso está dicho en muchos lugares, en muchos libros, ¿no? Es cuestión también un poquito pues de adentrarse en la investigación, ¿no? No solamente vas a publicar lo que te conviene publicar, lo que tú quieres publicar. Eso es muy fácil. Sé pues un historiador objetivo, ¿no? Sé un historiador objetivo, creo que eso es muy importante, ¿no? Quiero detenerme en un asunto, ¿no es cierto? No les voy a quitar ya ni 5 minutos en esto, sobre un tema central, el tema ideológico, ¿no? El tema ideológico, la respuesta de Haya de la Torre en esos tiempos. Y lo que dice, en este caso, el historiador Antonio Zapata, ¿no? En la página 199 habla de la política exterior del gobierno militar de entonces, y es algo que de alguna manera nos incumbe, ¿no? Y nos incumbe porque somos pues los forjadores, los formadores de esa propagación, ¿no es cierto?, de la integración política y económica de la América Latina, ¿no? Somos los padres aquí en la América Latina de ese concepto central. Aun cuando algunos lo quieran olvidar, o algunos mezquinos, ni siquiera lo mencionan. Estuve escuchando a un profesor de economía de la Universidad de San Marcos. Pobres alumnos, ¿eh? Pobres alumnos. Y pobres alumnos también aquellos en las universidades de la Católica cuando reciben pues información o clases sesgadas. Cuando les dicen, por ejemplo, pues no, la convivencia fue la etapa de derechización del APRA. Y punto, pasamos a otro tema. O cuando les dicen, pues, ¿no es cierto?, la etapa de la coalición del APRA 1 del año 63 al 68. O cuando les dicen, pues, ¿saben qué? Lo del 68 fue un golpe militar porque los jóvenes militares de entonces desarrollaron un plan de gobierno para cambiar las estructuras a partir de 1968. Pero no les dicen que ese golpe fue contra Haya de la Torre. No les cuentan que iba a haber elecciones en 1969. No les manifiestan, ¿no es cierto?, que todos avisoraba que Víctor Raúl ganaba las elecciones. No le dicen que Haya de la Torre había sido vetado por las Fuerzas Armadas desde 1933. No les dicen, no les cuentan. No desarrollan esa parte de la historia. Entonces, ¿qué tipo de alumnos se forjan? ¿Qué tipo de alumnos se forman? ¿No? De una manera vertical en su formación sin saber los conceptos centrales de lo que es la historia. Así es. Así es. Eso se enseña. Yo me he quedado pasmado que un economista de la Universidad San Marcos pueda trasladar esos conceptos a sus alumnos y además con mentiras, porque les dice, por ejemplo, ¿no es cierto?, que la etapa de la integración de la América Latina y de nuestro país comienza con Velasco, cuando se inicia la Comunidad Andina en 1969. Miren pues la tamaña mentira, no, por no decir otra cosa. Miren pues esas sandeces que se puede decir, que se puede manifestar, que se puede trasladar a unos alumnos pues total y absolutamente desubicados, ¿no? Es una pena. Por eso hay que obligar a que nuestros alumnos, apristas especialmente, lean, se capaciten, estudien, ¿no? Eso sería importante. Y bueno, vamos a la escena internacional. En la escena internacional quiere reivindicar el historiador Antonio Zapata lo siguiente, ¿no? Bueno, ¿qué cosa dice? Caramba, ¿dónde estás? Ya.
Por otra parte, la política exterior fue un instrumento de legitimación del régimen ante el Perú y el mundo, pues al potenciar el perfil internacional del país, el gobierno buscó legitimidad ante la opinión pública nacional. La política exterior, por lo tanto, constituyó un pilar de la estrategia reformista del régimen y un factor integral del proceso que puso en marcha. ¿Y qué cosa agrega en la página 200? ¿No? Dice, por ejemplo, el Perú aumentó radicalmente su participación en espacios de solidaridad tercermundista y se incorporó al bloque de países no alineados. También puso mucha dedicación a la promoción del grupo andino. Como veremos más adelante, ese fue un pilar en la política económica del gobierno que buscaba acceder a un mercado ampliado que potenciara la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones, ¿no? Bueno, ¿cómo se puede pensar, ¿no es cierto?, que un país que en ese tiempo estaba muy marcadamente alineado ya con la Unión Soviética, puede ser parte de un proyecto llamado, ¿no es cierto?, no alineado o llamado tercermundista, que fue pues para mí una verdadera estafa. Los países no alineados que en ese tiempo se conformaron o existían, ¿no es cierto?, liderados ¿por quiénes? Por quienes estaban muy bien enfilados hacia los grupos comunistas, hacia los países comunistas de esa época, o mal llamados comunistas. ¿Ustedes pueden pensar que Cuba podía ser parte de ese grupo no alineado? Ustedes podían pensar que Yugoslavia, los países de la cortina de hierro podían ser parte de esos países no alineados. ¿Qué cosa significaba ser país no alineado? Vale decir, no estar ni con los Estados Unidos, que representaba el capitalismo, y no estar con la Unión Soviética, que representaba el comunismo. Y entonces los no alineados eran los que estaban en el medio, los que no se alineaban. Pero en ese grupo estaba Cuba, en ese grupo estaba Yugoslavia, en ese grupo estaban todos los países que de una u otra manera respondían a la Unión Soviética. Y entonces Zayas de la Torre, pues, de una manera magistral, respondía ideológicamente esos conceptos. Y además manifestar que el tema, ¿no es cierto?, de la integración política y económica de la América Latina emergía recién con este gobierno revolucionario de 1968, pues era una sandez, una gran mentira, ¿no? Una gran mentira, ¿no? Como yo escuchaba a ese profesor hasta con pena, vale decir, no tiene lectura, pues no ha leído a Orrego, no ha leído esos antecedentes de lo que significa el pueblo continente, no ha leído, ¿no? Para él parte todo el año 69, ¿no? Zayas de la Torre va a tener una respuesta tan central, porque si algo fue también lo que caracterizó a Víctor Raúl en ese tiempo, fue su afán de ir transmitiendo sus conceptos ideológicos, ¿no? De ir ubicándolo en el espacio y en el tiempo. Y permítanme, y con esto voy a terminar, ¿no es cierto?, cuando él respondiendo esas afirmaciones que en ese tiempo manifestaban los áulicos, para utilizar ese término, los áulicos del gobierno militar de entonces, Víctor Raúl respondía con conceptos doctrinarios, con ideas, ¿no? Y decía, es falso afirmar que en el mundo existan dos sistemas, capitalismo y comunismo. Era la respuesta a esa tercera vía, era la respuesta a esos países. La tercera vía, en todo caso, la respuesta ideológica éramos nosotros, era la integración, era el APRA. Se oye por ahí la misma monserga. El mundo está dividido en dos sistemas económicos, el capitalismo y el comunismo. Pero esta división es falsa, absolutamente falsa. Se usa como recurso demagógico y como argumento de ignorantes. El comunismo es el nombre de un partido político y de una doctrina económica.
Vale decir, como una aspiración, pero no es una realidad. No existe comunismo tal como Marx lo definió en ningún país del mundo. Y el Partido Comunista, que con ese nombre triunfó en Rusia, no ha realizado ni impuesto al comunismo después de 55 años de haberlo anunciado. El comunismo, según Marx, sería un sistema económico que sucedería históricamente al capitalismo industrial, cuando éste hubiera alcanzado su cabal plenitud y desarrollo y cuando la clase obrera industrial pudiera suplantar al capitalismo. Esa es una lectura pues tan profunda de lo que es el verdadero marxismo, no a veces las sandeces que andan hablando y diciendo por ahí en estos tiempos. Y en Rusia lo que ha ocurrido es que la revolución de 1917 solo derrocó al sistema capitalista privado que representaba el gobierno de los zares, pero no pudo implantar el comunismo. Ante la imposibilidad de establecer un sistema comunista, Lenin impuso en 1919-1920 el capitalismo de Estado, es decir, el sistema capitalista, sin propiedad privada nacional, pero con amplias concesiones al capital extranjero. Lenin explicó en qué consiste ese sistema capitalista de Estado en un libro muy conocido, que los ignorantes comunistas criollos no leen, como no leen muchos libros, cuyo título en lengua castellana es el siguiente: El capitalismo de Estado y el impuesto en especies, la nueva política, su naturaleza y sus condiciones. Traducción de Juan Andrade, Biblioteca Nueva Madrid, 240 páginas. En ese libro Lenin dice: no intentemos prohibir ni imposibilitar el desarrollo del capitalismo y alentemos hacia el capitalismo de Estado. Y es que claro, cuando Lenin llega al gobierno, 1917-18, encuentra que el industrialismo todavía era pues bastante incipiente, ¿no? No había una clase obrera consistente, no había una clase burguesa tampoco muy bien estructurada. Y entonces él va a desarrollar lo que ahí a la Torre llama, ¿no es cierto?, el capitalismo de Estado, donde se centraliza el poder para poder desarrollar el industrialismo y recién crear ahí al obrero y bueno, y todo lo que viene después, ¿no? Bueno, y en la página 48 del mismo libro Lenin explica: el poder de los soviets excita el desarrollo del capitalismo hacia el capitalismo de Estado y aclimata ese capitalismo de Estado con las concesiones. ¿Y quiénes son los que reciben las concesiones? El concesionario es un capitalista, lleva a cabo sus negocios de un modo capitalista buscando sus beneficios. Bueno, eso es lo que Aya de la Torre responde, diciéndoles además, no es que el mundo esté dividido en países capitalistas y en países comunistas, como en ese tiempo se quería impregnar especialmente a los jóvenes de las universidades, sino que en el mundo está dividido en el capitalismo privado y en el capitalismo de Estado. Y eso era bastante claro, ¿no es cierto?, y una respuesta ideológica de Aya de la Torre. Y por eso él prosigue en este artículo, ¿no? Y el único método y forma de enfrentar esta realidad es adoptar el ejemplo aprista del Estado antiimperialista, cuya fórmula es tratar con los capitalismos imperialistas. ¿Cómo tratar? He ahí la gran cuestión. Por eso es que Víctor Raúl, respondiendo ideológicamente a esta parte, ¿no es cierto?, del libro que hemos hecho mención del historiador Antonio Zapata, que no está obviamente hurgado, que no estaba rebuscado, que no está mencionado naturalmente, que quieren hacer aparecer como padre de una criatura que no le corresponde, en este caso, creo que es la parte medular, en este caso, que falta cuando se hace este tipo de investigaciones, cuando se hace este tipo de trabajos, que creo que es importantísimo decirlo siempre. Por último, hay una parte final, ¿no?, que se llama la caída de Velasco, ¿no? ¿Y cómo considera la caída de Velasco el historiador Antonio Zapata? El 5 de febrero, la caída, ¿no? Es un título que él lo ha denominado la caída, ¿no? Él considera que el gran momento en el cual Velasco va a perder toda posibilidad de
mando y además sus alianzas que él tenía, lo ocurre ese 5 de febrero de 1975, ¿no? Yo levanto esta parte, esta etapa, porque muy civilinamente, ¿no? Muy civilinamente, trata de hacer aparecer como si ese evento del 5 de febrero hubiera sido hecho, reconoce que por los estudiantes apristas, pero también desliza por ahí lo que los periódicos dijeron, ¿no es cierto?, que la CIA había estado presente en ese levantamiento del 5 de febrero de 1975, ¿no? Y dice, haciéndole hablar a Velasco, ¿no? Al momento de la evaluación política, Velasco dijo que el movimiento había sido instigado desde fuera, pero no profundizó en su idea. Luego los diarios sostendrían que la sonada había sido provocada por la CIA. Y ahí se queda. Y ahí se quedan. ¿No es cierto? Y obviamente de alguna manera endilga también la presencia y la participación de los apristas, que nunca hemos negado. Pero su fuente, quizás, como ocurre en los otros temas que hemos tocado, no está tan bien documentada. Quizá para esta parte final de su libro hubiera sido conveniente, de alguna manera, conversar con los actores, que en ese tiempo de su investigación, hasta donde yo he escudriñado, por ejemplo, mi gran amigo, mi gran compañero, Manuel García Torres, que comandó esa movilización del 5 de febrero de 1975 desde la Universidad Nacional Federico Villarreal, todavía estaba vivo. Ha fallecido hace poco, ¿no? Una gran pena, se ha ido un gran amigo. Pero en la época que él está trabajando este libro y esos temas, él estaba vivo. Y para nadie es desconocido que este personaje, compañero nuestro, Manuel García Torres, había sido el promotor, había sido el que impulsó, el que lideró, ¿no es cierto?, esta gesta del 5 de febrero de 1975 y que hizo que Velasco cayera, ¿no? Que se terminara, porque ahí nomás meses después, en agosto de 1975, el general Morales Bermúdez, con los aliados de Velasco, con los comunistas, que gritaban y que ahora vuelven a levantar las banderas velasquistas a defender, ¿no? Con esos mismos tomaron el gobierno el 29 de agosto de 1975 con Morales Bermúdez a la cabeza. ¿No? Leonidas Rodríguez, Fernández Maldonado, izquierdistas militares, ¿no es cierto?, los que alentaban, los que pagaban a los comunistas en ese tiempo, en la CGTP, en la CNA, ¿no es cierto?, en los periódicos, etcétera, etcétera, con esos mismos le dieron golpe a Velasco. Y como dice Antonio Zapata, el historiador, y hay algo de cierto ahí, Velasco abandonó Palacio de Gobierno en total y absoluta soledad. Y ahí se terminó. Y ahí se terminó, traicionado por estos mismos, cuya bandera es esa, cuya bandera siempre es esa. A excepción, obviamente, seguro de algunos. Bueno, vamos a dejar aquí. Ya me hubiera gustado tocar, por ejemplo, el tema de los campesinos, tocar la reforma agraria, tocar las haciendas azucareras que fueron tomadas por el gobierno en ese tiempo, ¿no es cierto?, que se convirtieron en cooperativas, pero siempre manejadas por el gobierno, que lo narra ahí Antonio Zapata, pero no cuenta, pero no dice que las organizaciones sindicales, ¿no es cierto?, que estaban ahí alrededor de las cooperativas agroindustriales, los conducía el APRA. No lo dice, no lo cuenta, no lo narra. Por eso yo reclamo, si tú vas a contar la historia, si vas a hablar de la historia, cuéntala completa, no a medias. No hay que ser mezquino. Y si esto se transmite a los alumnos de una manera tan sesgada, tan limitada, pues entonces
no es lo correcto. Así no es. La historia hay que transmitirla completa. La historia hay que transmitirla completa. Y eso es lo que tenemos que hacer siempre. Y los apristas, de una u otra manera, tenemos que dar ese mensaje. Muy bien, han sido ustedes muy amables. Muchas gracias por vuestra sintonía. Estaremos de vuelta en 2 semanas, otra vez con otro tema. Creo que los temas en el partido ya están un poco más aquietados. Ojalá sea así, por el bien de todos. Déjenme un ratito, quiero que escuchemos. ¿Dónde estás? Aquí estás. Muy bien, muchas gracias. Quería despedirme con nuestra marsellesa aprista. Han sido ustedes muy amables, muy gentiles. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Y lean, hay que leer la historia, hay que enseñar a nuestros jóvenes cómo a veces se tergiversa nuestra historia, cómo se traslada sesgadamente lo que historiadores, en este caso con filiación política, quieren transmitirnos, ¿no? Especialmente a nuestros jóvenes, que hay que leer, hay que leer, hay que leer, no hay que dejarse sorprender. Víctor Raúl nos repetía siempre, con nuestros argumentos, el APRA no tiene pierde en ningún debate, pero para eso hay que prepararse, hay que leer. Muy bien, gracias, han sido ustedes muy gentiles.